¿Qué tal amigos? Gracia y paz en Cristo. Mi nombre es José Miguel Villaverde, religioso paulino, y venimos caminando en este curso sobre San Pablo, sobre sus cartas, sus obras. La semana pasada conversábamos acerca de Pablo como el hombre de las tres culturas, tratando de contextualizarnos un poco en el mundo exterior de San Pablo. Hoy vamos a aterrizar un poco más y vamos a irnos hacia el lado biográfico, el lado de su conversión y finalmente también su relación con Cristo, para seguir avanzando en este camino y para conocer a quién es el autor de estas cartas tan famosas y que han fundado, de cierta manera podríamos decir así, mucho de la espiritualidad cristiana, mucho de nuestra vida cristiana, y le han dado la consistencia y han sido asumidas como palabra de Dios por la Iglesia. Tenemos que poner entonces 3 puntos en particular. En primer lugar, la cuestión biográfica. En segundo lugar, la cuestión de la conversión. Y en tercero, el vínculo de Pablo con Jesucristo. En principio vamos a tomar entonces la figura biográfica, teniendo en cuenta que existen sobre San Pablo 2 fuentes en particular, 2 fuentes para llegar a él, teniendo en cuenta que, a diferencia del grupo de los apóstoles, incluso San Pedro, el apóstol Pablo es el apóstol que tiene mayor documentación histórica sobre su vida, es decir, que se encuentran de él mayores datos como para poder reconstruir una biografía de San Pablo. Esto a diferencia de los apóstoles y de incluso del mismo Jesús histórico, de cuya vida y misión lo sabemos propiamente por los evangelios y los hechos de los apóstoles y lo que nos habla San Pablo. Pero en cuanto a su vida, es un poco más difícil a la hora de la reconstrucción exacta en cuanto a cronologías, etc. Y vamos entonces a las fuentes. En primer lugar, las fuentes más fidedignas que nosotros tenemos de San Pablo son sus propias cartas, las cartas de su propia autoría en primer lugar, y después aquellas cartas que hablan de él o que tienen su espíritu. Vamos a decir cartas protopaulinas, las primeras, las escritas por San Pablo, en primer lugar primera de Tesalonicenses y la final, la última, la carta a los romanos, y las cartas Deutero y Trito Paulina, las escritas por sus discípulos, e incluso tomando su nombre, ¿sí? Eso entonces va a hablar de esta literatura que documenta de cierta manera la vida de San Pablo. Están también los Hechos de los Apóstoles, como el gran relato acerca de la vocación, la misión de San Pablo y gran parte de su misión, todo esto visto bajo el lente del autor de los Hechos de los Apóstoles, Lucas, a quien se le atribuye tanto el Evangelio como el libro de los Hechos. Y finalmente vamos a tomar así, no como una fuente, pero sí como una lectura complementaria, lo que dicen los escritos apócrifos, entre ellos uno de los más conocidos, los Hechos de Pablo y Tecla. Bien, entonces a partir de las cartas y a partir de Hechos de los Apóstoles vamos a ver que este Pablo es judío de nacimiento, es de raza judía, nacido en Tarso de Cilicia, y en esto hay convergencia tanto en las cartas como en los Hechos de los Apóstoles. Hay que tener en cuenta que en muchos momentos va a haber ciertas diferencias cronológicas de orden en cuanto a las cartas y el libro de los Hechos. ¿Por qué? Porque hay intencionalidades distintas. Debemos tener en cuenta que el libro de los Hechos de los Apóstoles trata de mantener la unidad entre el Evangelio y lo que se fue gestando en las primeras comunidades. Pablo viene a ser un signo de unidad entre todo ello, entre cómo va pasando el Evangelio, la vida pública de Jesús, su pasión y muerte, la formación de las primeras comunidades y la vida de este Pablo con su misión de llevar el Evangelio, comenzando por Jerusalén hasta los confines del mundo, con su vocación incluso. Entonces Lucas tendrá la misión y la intención de elevar a Pablo al ritmo de una figura legendaria, al nivel de una figura legendaria, una figura de unidad. En cambio, las cartas tienen otro cometido. Entre ellos nos mostrarán a un Pablo con otros conflictos. Si bien los Hechos de los Apóstoles narran las cuestiones de las divergencias que se tenían con los judíos,
con los romanos, etcétera, con los paganos. Las cartas hablarán incluso de conflictos con los cristianos, entre ellos los cristianos judaizantes. Hay diferencias entonces, pero en lo que no hay diferencia es que hubo un proceso de cambio. Este Pablo, que perseguía a los cristianos, en un momento de su vida se encuentra con Jesucristo, y en ese encuentro con Jesucristo ocurre el hecho sin precedentes de su conversión, de su vocación. Él descubre una vocación específica. Si bien sus primeras misiones estuvieron entre el mundo judío, él descubrirá poco a poco, interiorizando que está llamado a evangelizar a los gentiles. Por eso sus grandes viajes, por eso todos sus sacrificios. Y aquí habrá una coincidencia, como digo, no cronológica, pero sí en el orden de la vida interior, de los movimientos interiores del apóstol Pablo, entre los hechos y sus cartas. Hay algunas noticias personales que merecen ser atendidas, como por ejemplo el tema de su nombre. Pablo, que viene del latín Paulus o Paululus, que quiere decir pequeño, que quiere decir poco, que es una contraposición al nombre de Saulo o Saúl, que es mencionado al inicio de los Hechos de los Apóstoles, que en primer lugar nos remite al rey de Israel, al rey Saúl, pero también nos remite a una figura grandiosa. Después, en un momento sin razón aparente de la cual podamos tener certeza, se cambia el nombre de Pablo. Hay diferentes teorías, entre ellas la misión. Ya no es Pablo para los judíos, sino Pablo para los gentiles. Saulo para los judíos, Pablo para los gentiles. Y pues el nombre de Pablo era un nombre más común, y al ser estando en latín o estando en griego, estaba más apto para dirigirse al mundo gentil. Después, el nacimiento, Pablo era de la tribu de Benjamín, y esto se va a mencionar en algunas de sus cartas también. Entonces, también aquí tenemos una relación con Saúl, porque Saúl era de la tribu de Benjamín. Después, Pablo, ¿cuándo nació y cuándo murió? Probablemente la fecha de nacimiento de Pablo está entre el año 5 o 10 después de Cristo, no antes, y su muerte se sitúa entre los años 60, máximo 67, porque se tiene en cuenta que el martirio de Pablo fue siendo emperador Nerón, durante la gran persecución que hizo a los cristianos, entre el 60 y el 67. También razón de ello lo van a dar sus cartas. En la carta a Filemón, una de sus últimas cartas, se llamará incluso a sí mismo anciano, teniendo en cuenta que para ese entonces ya un hombre de 55 a 60 años ya era considerado un anciano para el mundo judío, para la cosmovisión. Después, los hechos de Pablo y Tecla nos dan una pincelada de su físico y nos dicen que era un hombre de pequeña estatura, calvo, de piernas torcidas, de buen estado físico, cejas espesas, nariz aguileña y que desbordaba simpatía. Esto entonces vamos a verlo y sobre cómo sitúa Pablo su misión. Algunos lo verán desde el tema de sus viajes, como van a ver en este curso. Otros lo verán a lo largo de las visitas que Pablo hace a Jerusalén y toda esa preocupación que tiene él para que se lleve a cabo las limosnas, por ejemplo, para la Iglesia Madre de Jerusalén, etc. Todas las estrategias de buena fe que tenía Pablo por mantener la unidad entre los cristianos. Así entonces se llega y se busca una cronología. La tradición nos habla de un martirio espectacular de Pablo, a las afueras de Roma, y por tanto allí después se habla de la Basílica de San Pablo extramuros, como está construida sobre el lugar de la confesión del apóstol, etc. Pero todos esos datos nos los ha brindado la tradición. Podemos seguir investigando sobre ello también. El tema de su conversión lo van a decir tanto los Hechos de los Apóstoles como la Carta a los Gálatas. Los Hechos de los Apóstoles nos narrará 3 veces, en 3 ocasiones, una en tercera persona y 2 en primera persona. Esto, según la intencionalidad del evangelista y del autor de los Hechos,
una intencionalidad de ponerle énfasis en un momento de su conversión, en ese cambio, en ese giro que dará la vida de San Pablo, que se encuentra con el resucitado, que ve al resucitado con una luz radiante, pierde la visión y después la recupera de manera milagrosa, de manera curativa, asumiendo ya él el bautismo entre los cristianos, en una comunidad, propiamente la comunidad de Damasco. Y la carta a los Gálatas también hablará de eso, de Pablo con la crueldad con la que persigue a los cristianos y que de repente se convierte y de repente se encuentra con Jesucristo. Por eso el tema de conversión hoy en día se ve más como una vocación. Pablo descubre la vocación que Cristo tiene para sí y esa vocación es la de anunciar el Evangelio a los gentiles. Es entonces interesante cómo esta conversión, no sabemos del todo cómo ha sido ese encuentro, lo que sí sabemos es que se dio en comunidad, es que se dio en un momento culmen de la vida del apóstol, donde hay un giro, donde hay un punto de quiebre, y que es un acontecimiento sumamente personal y carismático, de tal manera que Pablo va a retornar a él cada vez que lo necesite y cada vez que él necesite recordar a los demás que él es apóstol por designio de Jesucristo. Y finalmente la relación de Pablo con Jesús. Algunos dicen, Pablo no menciona nada del Jesús histórico, otros dicen que el énfasis que pone Pablo no es tanto el del reino de Dios, como lo vemos en los evangelios, sino que es la muerte y resurrección de Jesús, el acontecimiento pascual. Es lo que le interesa a Pablo y lo que formará parte de su cristología. Pablo es totalmente cristocéntrico. Y aquí, entonces, lo importante de ahondar en ese cristocentrismo que tiene Pablo, pero no de una manera negativa y excluyente, sino que en la muerte y resurrección de Jesús, Pablo da sentido a todos los demás acontecimientos. No olvidemos que los evangelios están escritos de atrás para adelante, diríamos, de los acontecimientos pascuales, dando sentido a todos los demás acontecimientos de la vida de Jesús, incluso su encarnación. Pablo reconoce a Jesús como encarnado, sabe que es plenamente hombre, de origen davídico, tiene parientes consanguíneos, también su oración particular como Abba, y todos estos componentes que nos hacen ver de que no hay un conflicto entre Pablo y Jesús, entre cómo concibe Pablo a Jesús. Antes bien, entre el Jesús histórico y Pablo, el gozne se encuentra en la comunidad de Antioquía, en la comunidad donde San Pablo recibe la fe cristiana y recibe el bautismo. Es importante entonces reconocer cómo no hay un conflicto entre esto, pero ustedes lo van a poder ver de manera más sistemática, profundizando en esta parte del curso. Además, reconociendo todos los elementos riquísimos que se encuentran de San Pablo, hablando sobre el Jesús histórico, remitiéndose a él, pero teniendo en cuenta que el acontecimiento fundante del cristianismo es el misterio pascual propiamente. Y por otra parte, hay uno de los momentos que más me emocionan en lo particular, y es el que es el primero en que transmite una relación de la última cena de Jesús en la noche en que fue entregado, en 1 Corintios 11, 23 y siguientes. Es el primer testimonio que se tiene de la última cena, antes incluso de la redacción de los evangelios. Teniendo en cuenta y sabiendo que Lucas tomará de esa fuente para también él hacer su relato sobre la institución de la Eucaristía. También alude en 1 de Timoteo a la comparecencia ante Poncio Pilato. Todo ello nos habla de la figura de San Pablo como un ser sorprendente, al que los invito a que sigan conociendo, a un ser que se encuentra con Jesucristo y cuya vida cambia, toma un verdadero sentido. Este es Pablo, ni más ni menos, hombre sorprendente, hombre totalmente humano, apóstol, que encontrándose con Jesucristo hace de él su vida, su norte. Así que, queridos amigos, sigamos un poco más en este curso, aprendiendo un poco más de la vida y misión de Pablo
el autor de las cartas que estaremos interiorizando en las siguientes semanas. Bendiciones, gracias.